Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de platicar con la doctora y también es jefa del Departamento de Atención Psicopedagógico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, a la doctora Elsie Arlene Pérez Padilla, y nos va a platicar el amor en tiempos de COVID. Entre las múltiples secuelas de la pandemia encontramos una no menos importante y que dañó las relaciones sociales. Doctora, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Es un honor para mí estar con ustedes y sobre todo pues platicar un poquito acerca del trabajo que realizamos. Y bueno, el día de ayer estuve en una conferencia de la Semana del Cerebro. Cada año se lleva a cabo esta actividad que tiene como objetivo pues dar a conocer, ¿no?, el trabajo que vienen haciendo todos los académicos que se dedican a las neurociencias con respecto a avances en el cerebro y cómo algunas cuestiones vienen a afectar pues esto, ¿no?, toda la cuestión de nuestro cerebro. Yo escogí un tema que a mí me parece muy relevante, que tiene que ver con el amor, con las relaciones interpersonales, con el afecto, ¿no?, porque lo considero muy, muy importante después de esos 2 años en los que hemos estado pues prácticamente alejados, distanciados de nuestros demás compañeros, ¿no? De manera resumida, pues todos ya sabemos, ¿no?, que en el 2019 aparece una nueva enfermedad causada por un virus denominado SARS-CoV-2 que daría como resultado pues la enfermedad del COVID, ¿no? En el 2020, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues declara el brote como una emergencia internacional de salud. Para marzo de 2020 se declararía ya lo que sería la pandemia, ¿no? Lo relevante de la pandemia es la manera en que vino a cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, nos llenó de incertidumbre, alteró todas las rutinas y sobre todo nos dejó un gran miedo a enfermar, ¿no?, que hoy por hoy seguimos sintiendo, ¿no? Yo decía ayer en la plática que era relevante porque te levantas en la mañana, agarras tu celular y ves que China confinó a no sé cuántos millones de su población y nuevamente comienzas a sentir como que esa ansiedad de lo que va a suceder, ¿no?, esa incertidumbre de si eso va a acabar en algún punto. Y esto pues realmente ya tiene pues 2 años, ¿no? En este proceso, todos los países, incluyendo al nuestro, pues utilizan lo que hemos denominado jornadas de sana distancia, ¿no? De hecho, en México se le denomina jornada de sana distancia a ese proceso de distanciamiento físico para la prevención. O sea, estábamos seguros de que no íbamos a poder lograr atender todo lo que fuera la enfermedad o los casos y optamos por una política de prevención, ¿sí? Y entonces se establece la Jornada Nacional de Sana Distancia. De hecho, se establece aquella muñequita, ¿no?, con traje de superhéroe, con la que los niños se identifican muy bien, con la que todos nos logramos identificar, que era su sana distancia, ¿no? Junto con la sana distancia, pues establecieron algunas medidas de control como el lavado de manos frecuente, el uso de gel, el saludo de etiqueta, ¿sí? Pero sobre todo ese distanciamiento del uno y el otro de mínimo 1.5 metros de distancia, ¿no? Lo cual significaba no tocarnos, no abrazarnos, pues no estar cercanos por temor a enfermarnos, ¿no? Esto evidentemente pues modificó la manera en que nos relacionábamos. Recordemos que desde marzo de hace 2 años pues un gran periodo de cuarentena, denominado cuarentena, donde no podíamos salir ni de nuestras casas, ¿no? Estábamos prácticamente encerrados en 4 paredes, ¿sí? Y de alguna manera esto vino a ser la constante durante la pandemia, ¿no? Y entonces el aumento de las restricciones que estamos comentando trajo consigo un exacerbamiento, está mal dicha la palabra, ¿verdad? Exacerbó, digamos, toda una serie de sintomatología
que ya de por sí muchas personas tenían, ¿no? Pero que al estar encerrados, pues vieron incrementados algunos síntomas como ansiedad, estrés, y muchos de ellos de sintomatología depresiva, ¿no? O sea, no necesariamente propiamente la enfermedad depresiva, pero sí sintomatología depresiva, ¿no? Muchas personas hicieron uso de algunos recursos, ¿sí? Como de drogas, algunas de ellas legalmente permitidas, pero que al final y al cabo terminaron pues agotando los recursos, los pobres recursos que muchos tenían, ¿no? Y empezaron a aparecer toda una serie de problemáticas psicológicas y mentales, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Yo comentaba que dividiría, bueno, no solo yo, ¿no? Algunos investigadores han dividido la pandemia en dos momentos, ¿no? En dos grandes momentos. El primer momento, que es pues los primeros meses, ¿sí? Yo diría que el primer año, las primeras olas, como decimos, donde predomina la incertidumbre, ¿sí? La cuarentena propiamente y sobre todo la sobreinformación, ¿no? O sea, tú abrías tus redes sociales y estaba cundidas de lo que estaba sucediendo en Italia, en Europa, en México, los muertos, tirados en la calle, ¿no? Entonces todo esto, pues la primera reacción del ser humano es miedo, ¿no? Es temor. Luego vamos a ver los tres momentos, los tres sentimientos predominantes en la pandemia, ¿no? Que uno de ellos es el miedo, ¿no? Y el segundo momento de la pandemia, pues vamos a mencionarlo de esta manera. Empiezan a sumarse las dificultades económicas, producto del cierre de negocios, pérdida de empleos, ¿sí? Empieza a haber un clima de fastidio, de mal humor, los estudiantes hartos ya de estar sentados frente a la computadora, ¿sí? Todo esto de la escolaridad online, pues hubo que migrar, ¿no? A plataformas a los que no estábamos preparados. Yo mencionaba que específicamente la Facultad de Medicina hizo un trabajo extraordinario, eso lo tengo que admitir. Yo tengo 22 años ya de ser profesora aquí en la UADY, más otros 8 años en la SEP, y el trabajo que se hizo fue extraordinario, ¿no? Se preparó rápidamente a los profesores, se dieron talleres de actualización, nunca dejamos de dar clases, ¿sí? Empezamos a migrar rápidamente a las plataformas, a ver cómo le haces, ¿no? Todo esto obviamente trajo mucho estrés también a los profesores, ¿no? No solamente a los estudiantes, también a los profesores, pero se logró porque nosotros nunca dejamos de avanzar en nuestros programas educativos. El otro problema que está muy citado en la bibliografía es el home office, ¿no? O sea, todos trabajando en la casa, pero tampoco con las condiciones, porque de repente solo tenías un equipo de cómputo, el internet no era bueno. Yo conozco profesores que no tenían internet en su casa porque ellos trabajan acá. Bueno, aquí tenemos internet, pero luego son clínicos, ¿no? En los hospitales y bueno, no tenían la necesidad, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de nuestros científicos, y el día de hoy estamos platicando con la doctora Elsie Arlene Pérez Padilla,
¿verdad?, de la Facultad de Medicina, y nos estaba platicando el amor en los tiempos de COVID. ¿Qué se vivió? ¿Qué se vive? ¿Y qué tenemos que hacer, doctora? Usted nos platicaba. Sí, entonces comentábamos esto, ¿no? Toda la serie de vicisitudes, problemáticas, síntomas que se originaron por el excesivo estrés que trajo consigo el hacinamiento, producto de la cuarentena, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Los seres humanos tuvieron que hacer uso de todos sus recursos y sacar a flote lo que se denomina resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia es esa capacidad del ser humano de enfrentarse al problema y además de sacar algo productivo de ello, ¿no? No todos pudieron, no todos lo lograron, muchos no lo lograron, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Algunas personas lograron en ese tiempo pues como que adaptarse, ¿no? Y hacer amigos a través de las redes sociales, se conectaron, empezaron a usar diferentes medios de comunicación como, repito, las redes sociales, ¿no? Muchos no tenían ni Facebook, todos terminaron abriendo alguna red para estar en contacto, el WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, pues había una parte que estábamos dejando de ver y yo creo que ese es el motivo de mi plática, ¿no? Es esta parte social. Diríamos que durante la pandemia pues hubieron muchas secuelas, ¿no? Podríamos mencionar las físicas que son muy, muy importantes. Hoy por hoy sabemos que hay un llamado COVID largo, que de hecho hay una plática por ahí con respecto a esto que va a haber. Esas secuelas son físicas, ¿no? Agotamiento, problemas respiratorios, pérdida de cabello, pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿sí? Que creo que son las que más han sonado, ¿no? De secuelas de COVID. Pero yo creo que la secuela para mí más importante es esa que atacó la parte más vulnerable de nosotros, que era la de la relación social, ¿no? A través de las relaciones sociales nosotros logramos muchas cosas, ¿sí? Y es esa liberación de neurotransmisores que voy a mencionar en un momento que le permite a nuestro cerebro estar contento, ¿sí? Al no haber esta parte de contacto, de afecto, del trabajo con el otro, llámese pareja, hermanos, amigos, pues tenía que haber algo ahí que hoy por hoy probablemente seguimos viendo como una secuela muy importante, ¿no? El abrazar a alguien, incluso el darle la mano, dejó de ser permitido, digamos, ¿no? Porque era precisamente el foco de infección. Y nosotros teníamos mucho miedo de enfermarnos. De hecho, mencionaba yo ayer algo bien curioso, que nos centramos en evitar enfermarnos y no en cuidar nuestra salud, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, yo evito enfermarte, no te agarro, pero no hago nada por cuidar mi alimentación, por hacer ejercicio. De hecho, la pandemia nos vino a mostrar toda una serie de deficiencias en el cuidado de nuestra salud, ¿no? Apareció que de repente teníamos sobrepeso y por eso las personas eran más proclives a contraer la enfermedad, las comorbilidades, ¿no? Las famosas comorbilidades. Pero esta parte que tenía que ver con la relación social como que quedó relegada, ¿no? Que pues, yo por eso escogí este tema, porque el confinamiento como medio de prevención del contagio pues estuvo muy bien, ¿no? Realmente así tenía que ser, pero dejamos de tener esa relación afectiva con el otro, ¿no? Aún dentro de la casa, porque daba miedo, ¿no? ¿Qué tal si de repente infecto a mi hijo? ¿Qué tal si de repente yo estoy viniendo del súper y estoy sucia y lo toco? O a mi papá, recordemos que los adultos mayores, al principio de la pandemia hasta los llevaron a lugares para que estuvieran aislados, ¿no? O veíamos, ¿no? Los cristales, cómo los agarraron a través del cristal. Pero toda esta parte, estábamos muy ocupados en la supervivencia y no nos estábamos dando cuenta de cómo afectivamente estaba afectando esto, ¿no? O sea, los adultos mayores normalmente suelen padecer de depresión, pues porque muchos de ellos son alejados de su vida activa, ¿sí? O sea, pues está en su casa, no puede salir, qué tal si se cae, qué tal si le pasa algo, mejor lo vamos a ver el domingo, ¿no? Normalmente son personas que sufren de depresión en la mayor parte de los casos, y entonces durante la pandemia era peor, ¿no? No vaya a ser que lo infectes, mejor ni lo vas a ver, ¿no?
Y entonces era una llamada, era una videollamada, si bien les iba. Y entonces toda esta parte afectiva se afectó, ¿sí? Pero yo digo que no nos dimos cuenta, ¿no? Porque no era prioritario en ese momento, ¿no? Las relaciones de pareja, ¿sí? Muchas parejas en el proceso se divorciaron, se separaron. No es que la pandemia haya ocasionado la ruptura, era algo que ya estaba, pero que se precipitó con el encierro, ¿sí? De hecho, cuando uno está en la casa y hay problemas, pues te vas a tu trabajo, sales y por un rato lo olvidas, pero ¿qué tal y te meten 2 años dentro de la casa, ¿no? Entonces empezaron a haber problemas, como decía, entre padres, hijos, padres, entre hermanos, parejas, ¿sí? Y entonces esta parte de la pandemia es muy grave porque perdimos sensibilidad, ¿no? Perdimos sensibilidad también para relacionarnos con el otro. Yo mencionaba ayer que ante la perspectiva de la supervivencia, pues primero soy yo y solo yo y mi familia, ¿no? Hoy por hoy primero soy yo, mi familia y no me importan los demás, ¿no? Comentaba que si el vecino tenía COVID y no había quien le vaya a buscar el súper, pues a mí no me importaba, ¿no? No iba yo a ir a llevarle el súper, casi me contagiaba, ¿no? Y así una serie de cosas, ¿no? Si el señor de la esquina tenía un puesto de tacos, pues todos dejaron de ir, él quebró, nadie le preocupó, ni le preocupa de qué va a vivir ahora, ¿sí? Entonces se perdió la empatía, ¿sí? Y todo esto fue durante todo este tiempo, no solo de cuarentena, sino en lo que va de la pandemia, ¿no? O sea, yo me puedo subir al camión y estoy aquí, no me vayan a contagiar, o si alguien me da la mano, no doy la mano, o sea, seguimos y probablemente vamos a seguir en ese proceso, ¿no? Para evitar el contagio, porque hoy por hoy la pandemia sigue, o sea, no es algo que ya haya acabado, ¿sí? Y entonces tenemos que seguir pues cuidándonos, ¿no? Entonces, el contacto físico, ¿no? ¿Qué pasó con el contacto físico? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El amor en tiempos de COVID y qué pasó con las relaciones interpersonales. Para eso estamos platicando con la doctora Elsie Arlene Pérez Padilla, jefa del Departamento de Atención Psicopedagógica de la Facultad de Medicina de la UADY. Gracias. Sí, el contacto físico, ¿no? No sé hasta qué punto uno a veces se pone a pensar en la importancia de esto, ¿no? O sea, es algo que tal vez aprendemos de niños, pero tampoco valoramos o pensamos la importancia de ello. Sin embargo, sabemos que el abrazar o el contacto físico para el ser humano es igual de necesario que el dormir, que el comer, que el beber agua, ¿no? De hecho, las neuronas necesitan no que las toquemos, porque no podemos tocar ahora, pero el contacto físico para poder liberar toda una serie de neurotransmisores que van a ser los que nos hagan sentir bien, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algunas sustancias, la serotonina la llamamos
el neurotransmisor del amor, ¿sí? Y entonces si lo tenemos adecuadamente, pues vamos a estar contentos, ¿no? Entonces cuando se ve afectada esta parte, ¿sí? Del contacto físico, del abrazar, del tocar entre amigos, pues de alguna manera hay una pérdida, ¿no? Sustancial de esta cuestión de liberación, digamos así, bioquímica en el cerebro, ¿no? Recordemos que el mismo bebé cuando nace requiere ser abrazado, ¿no? De hecho, el líquido amniótico se sabe hoy que es una forma de contacto con el feto, ¿no? Digamos, lo abraza, o sea, está el bebé dentro del líquido, y cuando nacemos es importantísimo este proceso. De hecho, los bebés prematuros en los hospitales hay algunas metodologías como la metodología canguro, que es abrazarlos, tocarlos, que la mamá esté cerca, porque se ha visto que activa diferentes vías en el cerebro, ¿no? Y pues esta parte toda se vio afectada, ¿no? Hoy por hoy el abrazo no está, repito, permitido, ¿no? Hay muchas investigaciones que muestran cómo los niños pequeños, cuando no son abrazados, cuando no son queridos, van a ver afectadas sus rutas de crecimiento, ¿no? Hay diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, problemas de retención, problemas de hiperactividad motora, que además se van a ver exacerbados cuando el niño esté sometido a mucho estrés, ¿no? Y esto todo tiene que ver con qué tanto fue abrazado, qué tanto fue tocado, ¿no? En las relaciones de pareja igual, ¿no? Decimos que el abrazo es como fuegos artificiales en el cerebro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se activan circuitos neuronales que permiten, ¿sí?, que se dé esta situación de placer o placentera, ¿no? En la amistad igual, pues sabemos que liberamos oxitocina, ¿sí?, que hace que nos sintamos bien, que podamos confiar en el otro, y otras sustancias como la dopamina, serotonina, que son neurotransmisores relacionados con la felicidad, ¿sí? De hecho, sabemos que las personas que tienen depresión, pues se ve afectada la liberación de esos neurotransmisores, ¿no? Entonces imagínense 2 años hacinados, algunos chicos vivían situaciones de violencia en casa, entonces no hay abrazo, no hay contacto, no me toques, no me abraces. Entonces todo esto probablemente es lo que estamos viendo ahorita en el retorno presencial, de demasiada ansiedad, estrés. A mí me ha tocado atender chicos que me dicen, llegó un punto en que estaba harto, no quería nada, solo quería vender mi computadora, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta de esto y todos fuimos entrando en esta dinámica de hastío, de aburrimiento, de fastidio, ¿sí? Y los que de por sí ya tenían a lo mejor alguna situación de vulnerabilidad, pues son los que están pagando hoy por hoy todas estas secuelas, ¿sí? Bueno, de las que estamos hablando, ¿no? Entre los beneficios del contacto, yo quisiera leerle algunas que son tan importantes, ¿no? Para que tengan una idea. Incrementa la confianza, la seguridad, libera oxitocina, que es la misma que se libera cuando estamos enamorados, ¿sí? Se habla de un abrazo nada más. Inhibe el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Disminuye la tristeza, mejora la presión arterial, contribuye a que se libere más serotonina y dopamina, que había mencionado que son los neurotransmisores del amor, reduce sentimientos de enfado y empatía, activa el sistema inmunitario, tan importante ahorita para no enfermarnos. Bien curioso, porque en la pandemia evitábamos enfermarnos, pero mientras más ansiedad y estrés teníamos estando en casa, más vulnerables nos volvíamos a la enfermedad. Entonces era así como un circuito, un círculo vicioso, nada virtuoso, del que no podíamos salir, ¿no? Entonces un abrazo va a mejorar nuestro sistema inmunitario, va a evitar que padezcamos algunas situaciones de demencia más adelante. Y todo esto es porque el sistema está trabajando adecuadamente, digámoslo así. Cuando el sistema empieza a fallar, pues entonces vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Y nos ayuda sobre todo a vincularnos de una manera segura con nuestro alrededor, ¿sí? Por ahí hablan del síndrome de la cabaña, ¿no? No quiero salir ahora, ¿no? O sea, me da miedo, ¿no? El apoyo afectivo va a facilitar la regeneración de células en el cuerpo y sobre todo el sentirnos aceptados, amados y reconocidos. Todo esto no lo tuvimos en 2 años, ¿sí? Y pues
yo creo que el objetivo de la plática, yo aquí ponía una pregunta, ¿no? ¿Qué sucederá cuando culmine la pandemia? Hoy por hoy sabemos que no ha culminado y eso es preocupante porque significa que todavía no puedo llegar a abrazar a fulano o a sotano. O sea, ¿sí me explico? O sea, todavía no puedo. No sabemos cuándo lo vamos a hacer. Sin embargo, tenemos que regresar, como yo ayer decía, a cubrir ese vacío de contacto. ¿Cómo? Pues con las personas que tenemos cerca, con las medidas adecuadas, o si en la casa sabemos que estamos bien, pues ahí empezar, ¿no? Abrazarnos, tocarnos, y pues fuera, pues con el cubrebocas, sabiendo que me lave las manos, o sea, porque comentaba yo ayer que aún aquí en la escuela, cuando los chicos ya regresaron, estamos evitando a toda cosa que suceda esto. ¿Sí? No se pueden tocar, no se pueden abrazar, es más, nos hemos mandado a su casa apenas terminan las clases y es por protección de ellos. Pero sin embargo sentimos que el venir les ha hecho bien porque están platicando entre ellos, porque, aunque no se puedan tocar, y es que algunos se nos escapan y vemos cómo se están abrazando, están contentos, están conversando. Si uno le pregunta a los chicos cómo se siente después, yo he hecho esta pregunta a varias personas, incluyendo a mis hijos, y todos están felices de regresar, ¿sí? Yo misma decía yo ayer que cuando me tocó venir por primera vez a mi oficina, dije, Dios mío, qué felicidad, cuando yo decía, pues las vacaciones, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de vacaciones? Y no, era lo contrario, porque estando en la casa, no es que no me gustara, pero sí era una sensación así como de, ya, o sea, ya, ¿no? Y de repente pasa, como estás dando clase, pasa el gasero, el de la leche, el del pan, el de las tortillas, bueno, no sé qué tanto pasaba, ¿sí? Y era sumamente estresante, ¿no? En cambio, aquí en la escuela conversas con tus amigos, conversas con el de al lado, conversas con tus estudiantes. Esos procesos, esos momentos donde no nos damos cuenta, pero estamos liberando sustancias a nivel cerebral, son los que nos hacen como seres humanos sentirnos bien, sentirnos contentos. Y entonces la plática yo creo que podríamos aterrizarla en la necesidad de retomar, ¿sí? Esos momentos, esos espacios con precaución, ¿sí? Tomando las medidas necesarias por el momento, ¿sí? Pero es muy necesario, ¿no? Volver a retomar nuestros afectos, yo diría. Gracias, doctora, de verdad. Gracias por compartir sus conocimientos y a ustedes gracias y de veras que aprendemos mucho a valorar al otro.